Muy bien, y lo ofrecido es deuda. Don Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, y Aurelio Ochoa, expresidente de Perú Petro, dos personas que conocen el mundo de la energía y el mundo del petróleo, se han animado a estar esta mañana aquí en Nativa un poco para explorar qué podemos hacer con Petroperú, qué futuro le espera a la empresa, cuáles son los niveles de responsabilidad que tiene el Ejecutivo en relación a lo que ocurre en Petroperú. De todo eso y más vamos a hablar con nuestros invitados. Don Carlos, don Aurelio, bienvenidos, señores. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, a ustedes, gracias por acompañarnos. Sí. A ver, tengo este dato. Las deudas que tenía hasta julio del 2023 en Petroperú tenían un valor patrimonial en negativo de 2.000 millones de dólares. ¿Qué estrategias tendría Petroperú para salir de una fotografía tan dramática como esta, don Carlos? Claro. Yo he tratado siempre de entenderlo en simple. Ajá. Y Petroperú y cualquier negocio del mundo tiene una regla sencilla. ¿Cuánto me ingresa? Okay. ¿Cuánto gasto? Y eso me sale positivo o negativo y cómo lo proyecto para el futuro. Yo personalmente tengo la impresión que si bien la administración con el presidente Castillo fue realmente desastrosa, ajá, mi impresión es que Petroperú venía quebrado desde varias administraciones atrás. Ya desde varias administraciones atrás. Entonces he tratado de entender por qué. Entonces, ¿cuáles son los ingresos de Petroperú? Los márgenes que tiene, porque en un caso compra crudo y lo refina, y lo hace gasolina. Y tiene entonces un margen allí, más el margen de comercialización comparado contra importarlo. Y los precios que se han puesto siempre son paridad de importación, es decir, quedaría lo mismo importarlo. Pero tiene un mercado dominante. Claro, y tenía 50% del mercado nacional. Tenía además, y esa es la función importante de Petroperú, es la empresa que abastece los sitios donde no llega la empresa privada. Eso es un buen punto. ¿Ya? Va a la sierra, sur, y mira las zonas y a la selva. Son zonas bien sensibles, políticamente hablando, ¿no? Además de eso, Petroperú tenía una larga controversia con el Ministerio de Economía y Finanzas porque en la selva sur no se cobra IGB, pero acá Petroperú, como tiene la sede en Lima, sí se lo tiene que pagar. O sea, ha tenido que absorber todos esos costos, ¿ya? Y a eso hay que agregarle otro tema. Este fondo de estabilización de precios de combustibles, que es en realidad un fondo de subsidio, ¿no? Donde el Estado fija cuánto le va a dar de subsidio. Entonces, la cifra del subsidio la fija OCINER. OCINER siempre se equivoca en negativo. O sea, OCINER tiene el sentido de que tiene que favorecer al consumidor. Entonces, el error de cualquier cálculo siempre lo pone para abajo. Entiendo. Y eso también le representa problemas a Petroperú. Pero Petroperú eso lo ha tenido también antes. Y daba siempre resultados positivos, hasta el asunto de Talara. Entonces, ¿cómo miraba yo el panorama? Decía, tenía el 50% del mercado, por lo tanto tenía margen sobre ese 50% del mercado, y dentro de ese 50% del mercado tenía también un margen de refino en la capacidad de la refinería. El mercado es más o menos 250, 260 mil barriles por día. Entonces, tener la mitad significa tener 125, 130 mil, que hubiera sido si se mantuvieran las condiciones de antes. La refinería antes daba para 60 mil, ahora debería dar para 95 mil. Entonces, las cifras deberían cuadrar. No hablemos de Talara todavía porque creo que es un punto de inflexión del que quiero ir más adelante. Yo creo que Petroperú hace rato que está operando en negativo. Aurelio Ochoa, ¿qué piensa usted? Bueno, en cuanto, digamos, a lo que es la parte histórica, definitivamente pues han habido malas administraciones, ¿no?, en Petroperú, y la peor, lógicamente, creo que ha sido la última a inicio de este gobierno, vale decir, con el señor Castillo, como decía Carlos, ¿no? Eso digamos, cayó en el peor momento, diría. ¿Por qué razón? Porque Petroperú debería haber ya tenido su refinería trabajando, o sea, operando, y lamentablemente ha tenido un retraso, ¿no?, de 2, 3 años.
se complicó con la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? No pudo precisamente recuperar el mercado que iba perdiendo poco a poco, como decía Carlos, en un 50%, y hoy día, fíjese, está bordeando 27-28%. Entonces, ha ido perdiendo gradualmente el mercado de combustibles. Y han ingresado pues muchos otros importadores, no solamente la competencia de la otra gran refinería en Callao, pero en este caso sobre todo de importadores. Entonces eso le significó a Petroperú definitivamente menores ingresos, porque su negocio hoy día no es mayormente la parte de producción de combustibles y venta mayorista de combustibles, punto, ¿no? Entonces no tiene otro negocio, a excepción de los lotes que acaban de dárseles, pero digamos son minucias en realidad, no lotes petroleros. Entonces eso ha ido, digamos, empeorando la situación de Petroperú, y para ello, como llover sobre mojado, ¿no? Imagínense las administraciones que ha tenido, y un señor, ¿no? Que, bueno, ya lo han soltado, parece, de prisión, que estuvo de gerente general y a la vez estuvo de director de la empresa. Eso nunca había sucedido. No, es que eso nunca. Yo he sido director de Petroperú y jamás. Claro. O sea, eso es una cosa contraproducente, pero se produjo. Okay. Se produjo, pero sobre todo ya sabemos cómo adquirió ese cargo este señor, ¿no? En una clínica que está en la avenida Arequipa, como sabemos, compró con 50.000 soles ese puesto. Entonces, situaciones como esa, lamentablemente, ha tenido que digerirlas Petroperú, pero como decía, en el peor momento, cuando trataba en este caso de recuperar su mercado con una nueva refinería que no funcionaba todavía al 100%. De acuerdo. Entonces, una situación que, como digo, eso empeoró, digamos, sus cifras. Y evidentemente, y esto ocurrió hasta el año 2023, o sea, hasta hace poco, ¿no? Entonces, el año 2024 a mí me parece que la situación va a ser diametralmente opuesta, pero tiene un lastre en este momento económico, financiero, que tiene que solucionarlo. Entonces, por esa razón es que pidió, ¿no es cierto?, el auxilio, en este caso económico, al MEF, que se lo han negado, por cierto, pero lo que le van a dar son, digamos, garantías para que márgenes de deuda, ¿no? Claro, entonces eso le permite actuar, pero vamos al hecho que estuvo y está en una situación económico-financiera, pero como lastre del pasado, de acuerdo, no de acá para adelante. Esa es una situación que hay que considerar. Ambos han diseñado claramente el decor del negocio y hacia dónde apunta, pero ¿Petroperú podría diversificar en algo su labor? ¿Podría entrar en otros negocios, don Carlos, para generar más utilidades? Pero, o sea, el tema de los lotes le debería dar alguna ventaja, ¿ya? Pero hay la necesidad de un análisis del pasado para ver qué ocurrió, ¿ya? Entonces, Aurelio acaba de decir, ¿no?, algo que perdió parte del mercado. Antes tenía 50, ahora tiene 27, y en eso entraron otras empresas. Obvio los nombres. Lo que sé es que esas otras empresas tienen pues 20 empleados para ese volumen de combustibles, y Petroperú tiene 3.000, ¿no? Entonces, la carga a Petroperú no es que los empleados le representen una gran cantidad, pero sí tienen un peso en la empresa, ¿ya? Entonces, uno no los puede disimular diciendo, comparado contra los 5.000 millones de dólares que tengo que gastar al año en combustibles, el precio es nada. Sí, es poco comparado contra eso, pero no deja de tener un efecto, una serie de efectos, ¿ya? Yo anoche quise ver si la refinería estaba operando a 95. No lo pude encontrar en la página web. No tuve mucho tiempo tampoco para buscarlo. Sin duda está allí. Porque si está a 95 es la situación. Con 95 debería tener un margen. Antes era un margen de $5 el margen de refino, y ahora sería de 10. La pregunta es si está operando o no esa capacidad. Claro. No lo sé. La cosa lo que he escuchado, he preguntado, es que estaría operando no a 95, sino a 35.000 barriles por día. Lo he escuchado de gente experta, pero yo no lo he podido comprobar. ¿Es mucho? ¿Eso es poco? Eso es muy poco, porque quiere decir que está pagando por 95 y está vendiendo solo 35. Claro. Por supuesto que le está haciendo un forado. Las otras cosas que he escuchado es que la tecnología no fue la más apropiada, porque hoy me contó gente en Talara que se sienten olores fuertes, que aparentemente hay salida de ácido sulfúrico, que una refinería semejante que existe en Texas obliga a que la población más cercana esté a 20 kilómetros, ¿no? Mientras que Petroperú está puesto en Talara.
que cuando la carga se lleva cercana a los 95, entonces comienza a haber un calentamiento y comienzan a haber problemas. O sea... Pero costó 4.000 millones, don Carlos. Estas cosas no deberían estar pasando. Pero además, mire, cuando se especificó las condiciones de las nuevas refinerías, el Perú tenía algo horrible, tenía 5.000 partes por millón en el diésel. Me acuerdo. ¿no? Que es criminal, ¿ya? En esos momentos los estándares mundiales ya eran 50, pero en Europa los habían cambiado ya a 5. Oye, se sabía que venían a 5.000. ¡Qué bárbaro! Estábamos en 5.000. Ahora está en 50, he leído también en la página Petro que está en 10, pero desde el comienzo debió ir a 5, porque era el nuevo estándar que iba a venir. Claro. Otros temas. Se han añadido unidades y no se ha hecho el análisis económico. Unidades que desde el comienzo se sabían que iban a perder. Y un tema también que sale de la página que a mí me remeció ayer. La página de Petroperú pinta la refinería, como dice ahí, aquí tantas toneladas de fierro como 5 veces el Estadio Bernabéu, hay tanto, o sea, como la Torre Eiffel, mucho más que la Torre Eiffel, mucho más que el Estadio de Bernabéu. Entonces, y al final remata diciendo que 95% de la refinería actual es nuevo. Entonces va un tema bien sencillo. Eso era una modernización de la refinería existente. Si 95% es nuevo, es una refinería nueva. ¿En qué momento se cambió? ¿Quién la cambió? ¿Cómo se cambió? O sea, el resultado de todo esto es que nos han dado pues gato por liebre. Gato por liebre. ¿No? De acuerdo. Y eso tiene enormes responsabilidades. Y aunque haya barbaridades hechas en la administración Castillo, la quiebra no es de Castillo, la quiebra viene de atrás. ¿Puede quebrar Petroperú? No puede quebrar. Recordemos que es una empresa 100% estatal, ¿no? Entonces, en tanto, digamos, tenga esa espalda financiera del Estado peruano, entonces no. Bueno, pero le han negado el dinero, ¿no? No, lo que pasa es esto, puede adquirir créditos mucho más caros, más onerosos, que es diferente. Entonces yo en lugar de pagar en 10 años voy a tener que pagar en 15, por decir. Bueno, vamos a tener que pagar, vamos a tener, en realidad, lógico, ¿no? Porque y en lugar de pagar 5%, a pagar ¿cuánto? 15%. Claro, entonces, ¿qué pasa? La recuperación, en este caso económico-financiera, demoraría más si es que, digamos, no hay una garantía del Estado. Pero como ya ha sido expresada, ¿no?, por el primer ministro, por el ministro de Economía, entonces sí, el Estado peruano va, en este caso, garantizar. Entonces la cosa es diferente cuando se presenta como empresa y, lógicamente, con la calificación que tiene, que no es pues tan positiva. Entonces, el crédito, digamos, solamente como empresa sería oneroso. Entonces, con estas garantías del Estado, que ya se supone que se las van a dar, entonces allí atenuaría, digamos, el costo de ese financiamiento. Eso por un lado. O sea, su recuperación estaría en condicional garantizada. Ahora, ¿puede quebrar? Definitivamente que no. Recordemos que quien digamos en este caso garantiza es un Estado que tiene más de 74.000 millones de dólares guardados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Es una de las reservas más grandes en el mundo con relación a la economía, al tamaño de la economía del país. O sea, ojo, bueno, entonces, eso desde ya, como usted comprenderá, salvo que pueda, digamos, transferirse, lo que sea, pero eso no se ha visto, digamos, nadie lo ha dicho. Entonces, de quebrar, no puede quebrar ni va a quebrar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Tiene un activo que lógicamente tiene pasivos, no de 4.000 como usted señalaba, de más de 6.000 millones. De más de 6.000, me quedo corto. Ese es el tema. Entonces, 50% más, inclusive. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Digamos, tiene un mercado relativamente cautivo, está avanzando en este momento, ese 27, 28 al parecer se está inclusive acercando ya casi al 29-30%, entonces está trabajando arduamente. Entonces, ¿qué podemos ver? En este momento los efectos de la refinería de Talara se ven en las calles, en los grifos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? Aún así, con esa participación del 27, 28, 29%, ha sido determinante en la caída de los precios de los combustibles. Y usted podrá ver, y todos creo que lo hemos notado en los grifos, ¿no es cierto?, unos más, otros menos, digamos, la caída, a pesar que el precio del petróleo está estabilizado, el precio del petróleo internacional. Entonces, ¿qué pasa? Los efectos han sido definitivamente, pues, han sido decisivos, en este caso, en cuanto a, digamos, bajada de precios, ¿no? Entonces, el factor ese, lógicamente, no domina el mercado, pero es un productor
¿no es cierto? Entonces, y tiene una cadena de grifos asociados, en fin, entonces eso ha permitido, ¿qué cosa? Atenuar, ¿no es cierto?, la subida, y hemos visto cómo el precio de los combustibles estuvo, pues, no sé, ustedes sí, paró en un momento, 20, 24, 25 soles, sí, y hoy día lo podemos ver, inclusive la regular está por debajo de 13 soles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esos son los efectos. Ahora, si puede recuperarse o no, definitivamente que tiene que recuperarse. Y hay una cosa adicional que viene de decidir el gobierno. La participación, en este caso, del 60% de lo que es la Junta General de Accionistas en manos del MEF. Eso garantiza precisamente de que se cumpla lo que se le ha exigido al otorgarle. No sé si ustedes recuerdan el caso de los préstamos que le hizo pues el Banco de la Nación, el Estado, ¿no? Entonces ahí le puso con un decreto de urgencia, le condicionó esos préstamos, le dijo, bajo estas condiciones se te va a dar la reestructuración de la empresa. Entonces eso está en marcha en este momento. Ahora, por ejemplo, la cuestión de los trabajadores. Yo he sido trabajador, he sido de Petroperú casi 20 años, ¿no? Pero en la época en que estuvo integrada la empresa, ¿no? Entonces, en este momento, por ejemplo, no justifica tener el número de trabajadores como lo ha señalado Carlos, por ejemplo, definitivamente. O sea, eso tiene que reestructurarse. Bueno, con el dolor de... Pero eso es muy duro, ¿eh? Es doloroso, pero tiene que ejecutarse, porque ¿qué pasa? Una empresa que tiene en este momento una producción limitada, como hemos visto en este caso, con una refinería con 95.000 barriles, por favor, no puede tener pues ese personal. De acuerdo. O sea, y otra cosa más, teniendo una actividad solamente de lo que es producción de combustibles, además del oleoducto, bueno, que ya sabemos el oleoducto Norberón. Entonces, el otro tema es el de los lotes petroleros. Entonces, allí, por ejemplo, lo único que se ha hecho es tomar a la misma gente que está trabajando en los lotes, ¿no es cierto? Entonces, no ha contratado más gente. Entonces, lo que ha hecho simplemente es contratar a los mismos ingenieros que estaban trabajando los lotes, ¿no? Y lo propio va a hacer cuando le entreguen, si es que le entregan, próximos lotes, ¿no? Y es lo que hicieron también empresas, por ejemplo, empresas constructoras que no sabían ni de qué color era el petróleo, ¿de acuerdo? Y tomaron lotes en Talara. 2 empresas, no quiero mencionar los nombres, pero no sabían nada del negocio. Y no sabían nada del negocio y se les entregó. Y hoy día son empresas, digamos, florecientes. Ajá. O sea, lo único que hicieron fue, ¿qué cosa? Contratar o recontratar a los mismos ingenieros de Petroperú de la época. De acuerdo. Entonces se quedaron allí. ¿Creen ustedes que Petroperú debe transitar hacia una reformulación de su modelo societario? ¿Debe aspirar a una penetración del privado en su gestión o debemos defender a la estatal, don Carlos? Mire, en mi punto de vista, Petroperú tiene un rol y es importante, ¿no? Como dice Aurelio, no quiebra, no por su capacidad, sino porque de por medio está el Estado. Pero yo no aceptaría nunca una lógica de que las empresas públicas pueden hacer eso porque si no son barriles sin fondo, ¿no? Terminan siendo barriles sin fondo, ¿no es cierto? Yo no le veo solución vía el Estado. Le soy franco. He visto un cambio de gerente, ¿no? No conozco quién sea el señor, no sé cómo lo habrán escogido, pero por lo que revisé, no tiene ninguna experiencia en petróleo. En ninguna empresa petrolera del mundo usted pone, salvo en Petroperú, no pone usted ni de directores ni de gerentes a personas que llegan a aprender, ¿no? No. En ninguna empresa hay del que mundo, llegar ¿no a tomar decisiones fuertes. Hay que haberse caminado todos los escalones de la escalera y aprender cómo es cada uno para llegar arriba, ¿ya? Entonces, yo creo que siempre se va a manejar políticamente. O sea, tiene muchas necesidades. Yo estoy de acuerdo con la refinería. Incluso así como veo los resultados, hubiera hecho una refinería nueva, lo hubiera hecho más grande, no pensando en los 250.000 barriles que tiene el Perú, y seguramente habría costado muchísimo menos que lo que ha costado esta refinería. Petroperú, ¿qué función tiene? Tiene 2 funciones, como le digo, ¿no? Atiende el mercado. Sí, o sea, la razón de existencia de Petroperú es garantizar el abastecimiento de combustibles a la nación. Entonces tiene el mercado difícil, el mercado que no es tan atractivo, ¿no? Y es un regulador de precios, ¿no? Porque si no, los precios pues lo que se llama doble Aurelio, ¿no? Claro. O sea, son las 2 funciones que tiene. La privatización que hicieron fue una desgracia. La descuartizaron, ¿no? Y hacía memoria ahora cómo se inició esto de la refinería.
yo estuve en el ministerio el 2000-2001. Hice una visita en Semana Santa, me acuerdo, a Petroperú y me di cuenta que usaban una tecnología ya bien atrasada. Había necesidad de renovarla. Y eso fue un proyecto, así nació un proyecto de modernización. Se consiguió un fondo del Estado norteamericano y se contrató un estudio que no recuerdo la cifra, pero era una inversión del orden de 300 millones de dólares, ¿no? Eso ha ido variando en el tiempo para terminar en los 6.900, ¿no?, millones de dólares, que ha sido el total, incluido intereses intercalares, que ha sido la nueva refinería. 6.100, pero es pues algo... Es criminal, monstruoso. Realmente, ¿no? Entonces, cuando he visto también los cambios, los que ha dicho Aurelio, ¿no? Tengo las mismas conclusiones, la misma lectura que él respecto a los cambios en el directorio, pero eso es una patada al Ministerio de Energía y Minas. No ha sabido manejar la refinería. Entonces, el MEF y el MEM son la Junta de Accionistas, tienen responsabilidades. Sin duda. ¿No es cierto? Entonces, que le estén pasando al MEF lo que es, o sea, la política energética ahora de Petroperú la va a dictar el MEF, ¿no? Entonces, yo creo casi como que hay que comenzar de nuevo. Yo hubiera escogido una solución de ir por la quiebra, dejárselos a los bonistas, ver cómo interviene el Estado en el asunto para limpiar el asunto a profundidad. ¿Y usted, don Aurelio, habría apostado por privatizar? No, hay una cosa que habría que tomar en consideración. Ya existe una ley que precisamente da esa opción, o sea, de hasta un 49% la participación. O sea, no hay necesidad de crear otra ley en este momento, ya existe. Simplemente diría, ¿habría alguien que, digamos, se anime a comprar? Eso le decir, un privado que solo tenga el 49% del manejo de la empresa no va a querer entrar, digamos. Entonces, ¿qué pasa? No, pero ya la participación privada, en este caso, está autorizada. Está autorizada, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo. ¿qué pasa? Definitivamente una participación como en cualquier otro directorio, ¿no es cierto?, le da precisamente voz y voto, en este caso, a el privado. O sea, ojo, no hay necesidad de tener el 51% para, en este caso... ¿no? ¿Usted cree que no? No, por supuesto. Y lo que es más, fíjese, el ejemplo es el caso de Ecopetrol. Okay. Ecopetrol hará cuestión ya de unos 18, 19 años, tiene una ley parecida a la que tenemos nosotros de participación privada. Entiendo. Lanzó en la bolsa, ¿no? ¿Sabe cuánto es lo que tiene en este momento después de tantos años que han pasado? Tiene 13% de participación privada y ahí se detuvo. ¿Se da cuenta? O sea, esa es una realidad de un vecino nuestro, ¿no? Lógicamente una dimensión de empresa mayor que la de Petro. Sin embargo, esa es una realidad. Entonces, si ahora, por ejemplo, ocurriese algo similar, una vez saneada la empresa, etcétera, etcétera, no va a ir muy alto, pero ya va a tener participación privada y eso implica 1 o 2 directores, en este caso, en el directorio por parte de los privados. Entonces, automáticamente ya no sería un monopolio estatal, como lo es en este momento el directorio, ¿no es cierto? Entonces, habría esa participación. Interesante. Ahora, lo otro es que estos decretos de urgencia, y seguramente ahora que, por ejemplo, le van a condicionar estas líneas de crédito, en fin, que puedan darle a Petroperú, le van a volver a poner más condiciones todavía. Y es por esa razón, me parece, que al final primó, ¿no es cierto?, la decisión del gobierno para que hubiese una mayoría del accionariado en la Junta General de Accionistas del MEF, lo cual no necesariamente en el tiempo va a continuar, podría eso modificarse dependiendo del gobierno de turno que tengamos, ¿no? Claro. Pero por el momento, por lo menos, ¿qué cosa es lo que al parecer, ¿no?, ha trascendido? Es que el MEF le dijo, bueno, yo voy a aceptar darle toda esta línea de decretos, pero tiene que haber condiciones. Sí, pues. Y entre las condiciones está que yo voy a tener el control de la Junta General de Accionistas. Entonces, ante una situación ya, digamos, crítica, evidentemente el sector energía y minas tuvo que decir, bueno, Aripapay está bien, bueno, adelante, ¿no? Entonces, de esa manera se garantiza la recuperación de Petroperú. Ahora, lo que viene es esto. Usted antes preguntaba respecto a los otros negocios, Así ¿no? es. Entonces, Petroperú, por el momento, la mayor parte, digamos, de su actividad está concentrada en lo que es la refinación y la comercialización mayorista, ¿no? Tiene un otro activo que es el oleoducto norperuano, Sí. pero que lamentablemente, como sabemos, no hay una mínima producción en la selva, entonces
tiene una capacidad para 200.000 barriles y con las justas pues transporta 20.000, 22.000 barriles. Pero además tiene una antigüedad que genera unos pasivos ambientales muy complicados. Sí, pero más que todo debido, digamos, a la intervención de algunos vecinos del oleoducto que han estado pues, cortando, no, que han estado cortando el oleoducto y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es otra parte en la cual el Estado, no el gobierno, sino el Estado tiene que tomar acción, porque es un activo crítico de la nación, el oleoducto norperuano. Entonces, ¿qué pasa? La ley es muy clara. Las Fuerzas Armadas y policiales deberían, ¿no es cierto?, y no lo hacen. Y esa es una situación que, por ejemplo, debería Petroperú exigir al gobierno. O sea, oye, este es un activo crítico, no es solamente Petroperú, es del país en este caso, y lo que puede generar, en este caso, el corte, no solamente del petróleo que llega a la costa, sino adicionalmente la contaminación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, eso debería, digamos, corregirse, ¿no? Y la otra, decíamos, entre lo que decíamos que tenía el oleoducto. Otras actividades no las tiene, con excepción de estos pequeños lotecitos de Talara, ¿no es cierto?, que en este momento le están produciendo unos 10, 11.000 barriles en total, o sea, también son miserias. ¿Para qué? Para 95.000 que tiene de capacidad de la refinería, definitivamente. Claro, nada, pues. No, pero vamos al hecho que aún así, ¿no es cierto?, representa un ingreso adicional. ¿Por qué razón? Porque el costo de producción en Talara, el barril, está entre $10 y $25. ¿Y cuánto se lo venden a Petroperú? En $78. O de repente, si está $100, en $100. Entonces, todo ese diferencial va hacia el privado o al que está, digamos, siendo titular del lote. En el caso de Petroperú, que está siendo titular de esos lotes en este momento, lógicamente para él es un precio de la materia prima a precio de costo. Correcto. ¿No es cierto? Don Carlos, don Aurelio, gracias. De verdad, gracias. por el análisis, por esa capacidad de, además de describir un negocio que puede ser complicado con tanta sencillez. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Don Carlos Herrera de Escalzi ha estado con nosotros, exministro de Energía y Minas, y Aurelio Ochoa, expresidente de Perú Petro. Una lección de petróleo hemos tenido el día de hoy aquí en el programa.